Pupila Dilatada, el podcast. Dosis de literatura para, disque, entender la realidad Y elevar nuestra conciencia. Platicamos sobre anécdotas literarias Y sus resonancias con la actualidad. Somos Magdalena Pérez Selvas y Andrea Magaña. Hola, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estoy muy contenta, muy emocionada de estar estrenando podcast, Pupila Dilatada. Es algo que ya tenía muchas ganas de hacer desde que empezó la pandemia, la verdad. Tenía esta idea, pero no la concretaba y quiero contarles que no hubiera sido posible sacarla adelante sin la voz que me va a estar acompañando en estos episodios. Estoy hablando de la periodista cultural y mi amiga virtual, porque todavía no se nos hace conocernos en persona. Andrea Magaña, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Magdalena, no, pues estoy súper contenta de que me hayas invitado a participar en este proyecto Pupila Dilatada. Para empezar, me encanta el nombre y poder continuar pues con este trabajo y con esta labor que tú has hecho de ir compartiendo tus pensamientos, emociones, ideas, escritos, pues a través de diferentes medios, ¿no? Ahora toca un podcast, lo cual me encanta y me ilusiona pues mucho porque es algo diferente a lo que yo realizo, que es estar en radio, estar en vivo en la radio cultural, y en este caso pues es algo mucho más preparado y profundo lo que hemos estado planeando entre nosotras. Sí, ya tenemos algunos meses platicando de que queríamos hacer esto y la idea es, ustedes no tienen que ser lectores ni clavadazos de la literatura para escuchar este podcast, ¿no? La idea es traer las anécdotas literarias, o más que traerlas, más bien como cómo se entrecruzan con la realidad tal y como es. Los autores, los libros, las historias, aunque sean de ficción, no necesariamente están alejadas, ¿no?, de nuestra realidad y de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, el episodio de hoy pues está dedicado a una escritora que tanto Andrea como yo admiramos muchísimo, y yo creo que cualquier persona que se haya acercado a ella no causa otra cosa más que admiración, y estoy hablando de Sor Juana Inés de la Cruz. El episodio de hoy pues es el patriarcado contra Sor Juana, y queremos hablar precisamente de las articulaciones que hace el sistema en el que vivimos, el sistema heteropatriarcal, para invisibilizar la literatura escrita por mujeres. Y Sor Juana en 1600 y tantos pues no fue la excepción, y seguramente por la época pues todavía más. Seguramente pocos saben que al final de su vida pues vivió una censura importante por parte de las autoridades eclesiásticas de la época. Entonces pues vamos a estar hablando un poco de eso, ¿no? Quisimos agarrar a Sor Juana para inaugurar el podcast porque pues es una mujer enorme. O sea, sabemos de ella Sor Juana la monja y Sor Juana hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, pero debajo del hábito de monja hay mucho más que eso. Es decir, hay una mujer de carne y hueso que fue una voz valiente, transgresora, revolucionaria, denunció, y de eso vamos a estar hablando, denunció a la sociedad machista y racista en que le tocó vivir, defendió los derechos intelectuales de la mujer, hace una defensa muy temprana de la autonomía de la mujer, tiene una lucha sin cuartel en contra de las prácticas patriarcales que en su época le tocó ver y que le tocó vivir. Entonces, pues no sé, yo me emociono mucho porque me encanta Sor Juana, ¿no? O sea, es, como ya les digo, enorme. Por eso con ella vamos a inaugurar este podcast. Así es algo que yo creo que nos unió a las dos, y fue por medio de Sor Juana que nos conocimos en el taller que tú estuviste dando sobre el patriarcado contra Sor Juana, ¿no? Y me encanta que podamos platicar sobre eso porque efectivamente Sor Juana, a pesar que es una mujer del siglo XVII, es una mujer que sigue siendo un ejemplo para nosotras ahora en el presente, ¿no? 2022.
aún. Es decir, principalmente Sor Juana me gusta y supongo que muchas otras personas les gusta porque es una mujer auténtica, que a pesar de la época en la que vivió, fue alguien que no se quedó callada por muchos años y al contrario, como bien decías, denunció a los hombres que buscaban literalmente su silencio, que estuviera encerrada en su celda orando y sin expresarse y sin tener contacto con el mundo exterior ni con las personas que la visitaban, ¿no? Entonces, Sor Juana dentro de su obra, pues ella incorpora incluso diferentes temas, no solamente de género, sino también la diversidad cultural, la lengua de los indios, el náhuatl, recogió todos los, pues todo lo que podía ver en ese mundo novohispano, barroco, porque sí era una mujer barroca, y al leer a Sor Juana no solo descubrimos pues este estilo literario, sino también las costumbres de su época, su vida y sobre todo pues este amor tan profundo que ella tenía por las letras, su pasión. El eje de su vida central era la lectura y la escritura, ¿no? Entonces yo creo que es algo que vale la pena que reflexionemos y que continúa siendo actual hasta el presente. Totalmente, esto que dices me encanta porque sí es cierto, Sor Juana fue una mujer barroca en su totalidad, pero a veces yo siento que cuando hablamos de esto, quienes nos dedicamos o a quienes nos gusta la literatura, para la gente de a pie ha de ser como de, ay, barroco, qué hueva, ¿qué es eso? ¿No? Suena algo como alejado, como difícil, pero esto quiere decir que era una mujer como, es decir, el barroco es una época por lo menos en Nueva España, de encuentro y de choque fuerte cultural. Y todo eso está en su obra, ¿no? Es como un testimonio, además, de la época que le toca vivir, que es una época muy interesante que también arrastramos hasta hoy en día. Se habla como de encuentro cultural, pero ahorita como que la conversación empieza a virar un poco hacia, pues no fue nada más un encuentro, fue de verdad un choque y un choque violento de conquista, ¿no? Tal cual. Y esto yo creo que tiene que ver precisamente con el tema eje del episodio de hoy, que es el patriarcado, y que tiene que ver precisamente con el sistema. O sea, ¿qué es el patriarcado? Como el sistema político, religioso, económico, social, punto en el que vivimos, en el que el hombre lleva la batuta, ¿no? Hay una idea como precisamente como de violación, de dominación, y es que suena súper fuerte, pero pienso que esto tiene que ver con la época de Sor Juana, o sea, llega una cultura nueva a este territorio, una cultura distinta, una cultura ajena a conquistar, a imponerse, ¿no? Esto lo va a ver Sor Juana y lo va a denunciar en sus escritos, pero antes de entrar en eso, queríamos platicar un poco, Andrea y yo, precisamente sobre la cultura heteropatriarcal y lo que como mujeres nos toca vivir. No sé, o sea, yo siento que a veces los feminismos tienen cierto rechazo, no sé tú cómo lo veas, Andrea, pero no es así, simplemente la realidad es tal y como es, el sistema en el que vivimos es como es, ha habido una dominación histórica del hombre y las mujeres hemos tenido que salir avante a base de lucha y a base de revolución, precisamente como lo hace Sor Juana. Nosotras, en el mundo en el que nos movemos, pues en el de la cultura, las letras, no es la excepción, ¿no? Ha habido una histórica y sistémica, como decíamos al principio, invisibilización de la literatura escrita por mujeres o de la cultura hecha por las mujeres, de la voz de las mujeres, y tenemos que luchar por el espacio, tenemos que luchar por hacer oír nuestra voz. En el mundo editorial, en lo literario, es así. ¿Cómo te ha tocado a ti vivirlo en el periodismo cultural? Yo creo que lo mismo, ¿no? Pues sí, o sea, primero quiero como retomar un poco rápidamente esta parte que comentas que a lo largo de la historia es algo que ya sabemos, ¿no? La mujer ha sido invisibilizada y muchas veces es relacionada al lado del hombre con el que se encuentra detrás de, es la escritora esposa de,
y en realidad la mujer se ha tenido que ir abriendo pues este camino a lo largo de la historia y es un camino que se abrió la misma Sor Juana, pero es algo que ha ido sucediendo que no podemos negar, aunque tampoco nos podemos ir como al otro extremo, ¿no? En mi caso, sí como que yo haya vivido tal cual discriminación o al contrario, en cierto punto sí recibí como apoyo, pero más bien porque yo me acerqué a personas, mujeres que se dedicaban a la radio cultural. Mi maestra, por ejemplo, era una mujer, entonces ella vio pues esta espinita que yo tenía de poder realizar y participar en radio a través de la literatura, a través de las letras, y fue como se abrió el espacio. Pero, por ejemplo, en otros medios sí me ha tocado que no solamente es llegar, o sea, un hombre puede llegar y decir, ha hecho, ha escrito, y ya por el simple hecho de mostrarlo, ¿no? Y a veces la mujer es como, es que está guapa, es que no sé qué, o sea, se fijan en otros elementos, que son la parte física, por ejemplo, pero luego uno como mujer tiene que demostrar que no solamente tiene esa parte del ser mujer, sino también que tiene la parte del conocimiento. En muchas ocasiones como que tienes que demostrar que tienes este conocimiento. Y esto que dices está cañón, porque a mí sí me ha tocado cosas como, por ejemplo, de que, como dices, que te dicen cosas como, ay, mira, escribes muy bien y eso que eres mujer, así abierto te lo dicen, ya ni siquiera hay sutileza, ¿no? Y claro, eso es lo chido de Sor Juana. Vamos a contextualizarnos porque si nosotras vivimos este tipo de cosas, siglo XXI, vamos a pensar que ahorita estamos hablando de 1670, 1680, 1690, ¿no? Más o menos son los años en que vive Sor Juana. O sea, imagínense lo que le toca vivir a esta mujer. Sor Juana nació en 1651, aunque hay pruebas por ahí que dicen, que algunos dicen que en realidad nació en 1648. Bueno, el punto es que nació alrededor de esos años. Su madre fue Isabel Ramírez de Santillana y su padre, Pedro Manuel de Asbaje, que después, como quien dice, sale del mapa de la vida de Sor Juana desde que ella era muy pequeña. Ella desde muy pequeña aprendió a leer, dicen que a los 3 años de edad, ella misma también lo expresa en una de sus cartas, ya que acompañaba a su hermana a la escuela y llega con la maestra y le dice, no, pues mi mamá me manda, mi madre me manda a que aprenda. Y la maestra bien sabía que la niña estaba pues echando ahí una mentirilla, pero se la hace chistoso y la deja estar en clase, pero luego descubre que Sor Juana pues sí tenía esta habilidad para el aprendizaje y muy pronto aprendió a leer y escribir. Incluso a los 8 años compuso para la iglesia de su pueblo una loa para el Santísimo Sacramento y ganó un concurso y pues ella lo que quería era, que es otro punto que a mí me parece muy interesante, ella quería ir a la universidad y le dijo a su mamá, me visto de hombre y listo, ¿no? Es decir, como ella ya desde niña sabía a lo que se iba a enfrentar en el mundo. Es decir, tenía y pensaba que para poder hacer su pasión, desarrollarla, tenía que convertirse en un hombre, disfrazarse, vestirse en un hombre. Cuando ella empieza contando esto, pues te das cuenta del mundo tan cerrado y tan patriarcal, como es la palabra que hemos estado usando, en el que ella vivía, ¿no? A los 16 años, pues tuvo la oportunidad de entrar en la corte del virrey de los Márquez de Mancera, porque fue enviada a la Ciudad de México con sus tíos los Mata, y en esta corte pues también ella salió a lucir, primero por su belleza, que es lo que dicen, que era una mujer muy bella, pero luego, como era lo que contaba anteriormente, tiene que demostrar que no solamente era bella o era mujer o tenía ciertos atributos, sino también era inteligente. Entonces, pues en este momento fue cuando ella en Palacio sobresale por su inteligencia, incluso fue examinada por 40 sabios y en ese momento pues ella pudo responder como todas las preguntas que le hicieron, pudo argumentar, pudo replicar y fue así como demostró que sus principales motores eran la lectura y la escritura. Y mencionar también esto que a mí se me hace cañón, Andrea, que es como en esta época y en épocas anteriores a Sor Juana y posteriores también,
las mujeres no teníamos otra opción para desarrollar nuestra vida que o te casas o te metes de monja, ¿no? O sea, no hay más para ustedes. Y eso si eres una mujer en cierta situación de privilegio, porque cuando no hay dinero para pagar el convento o cuando no hay dinero para hacer un matrimonio ahí más o menos bien, pues terminaban también de que en el burdel. Y aquí entramos a un episodio, el episodio definitorio en la vida de Sor Juana, porque finalmente ella va a decidir entrar al convento. Finalmente ella dice, en su autobiografía ella lo dice, yo tenía un total y absoluto rechazo al matrimonio. Entonces mejor me meto al convento. Por esta inclinación que tiene por las letras, por esta inclinación que tiene por el estudio, dice, yo no quería tener como distracción alguna, ¿no? De que casi pues atiende al esposo y a los hijos. Entonces mejor me meto al convento. Allí voy a tener probablemente oportunidad de estudiar. Y entonces empieza este periodo, el resto de la vida de Juana Inés, pues va a ser como, ahora sí, Sor Juana Inés de la Cruz. Y cuando ella entra al convento, me gusta mucho esta parte porque me encanta decir que era una monja desobediente, ¿no? Desde aquí ya vemos el talante de Sor Juana, de rebelde, de revolucionaria. No fue una monja devota, vamos a entrar a ese tema más adelante, que se quiso articular como una narrativa de que fue casi la querían santificar sus biógrafos hombres, por supuesto, pero no, Sor Juana fue una monja desobediente, no fue muy devota, ya dijimos, ella no entra al convento por devoción a Dios, entra porque mejor eso que casarme. No asistía, por ejemplo, a todos los rezos porque andaba estudiando en su celda. Era una monja que no cumplía con este voto de austeridad porque le gustaba cocinar como con especias, le gustaba el chocolate, todo esto lo sabemos es decir, leyéndola a ella misma, ¿no? Y hay un voto que Sor Juana rompe de manera importante y muy interesante, y es el voto de la obediencia. Las monjas, o sea, tú como mujer, aun cuando te metías de monja, no tenías autonomía. Había un confesor, un padrecito, al que te tenías que obedecer el resto de tu vida. Cada monja tenía como un cuidador de su alma, supuestamente. Y por supuesto, Sor Juana lo tenía. Y era el famoso, bueno, no sé si tan famoso, quizás él quisiera ser más famoso, Antonio Núñez de Miranda, que era el confesor de los virreyes en el Palacio Virreinal. Sor Juana lo conoce y pues se queda de confesor de ella mientras es monja, pero es un tipo, no sé, a mí su historia se me hace hasta cagada porque Núñez de Miranda escribía, ¿no? Escribía y se hacía como el muy docto y publicaba y todo, pero resulta que Juana pues escribía mejor que él y era más publicada que él. Y yo siento, la verdad, se los digo con toda sinceridad, que hasta le tenía cierta envidia. Núñez de Miranda empezó a publicar unas cosas que era obvio que eran en contra de Sor Juana, cosas que decían como las mujeres no tienen que estudiar, no tienen que escribir, y escribió una cosa, a ver si lo tengo aquí, aquí está, Manual para religiosas, censura de villancicos y de obras de teatro conventuales, que era precisamente villancicos y obras de teatro lo que estaba escribiendo Sor Juana, porque ya la publicaban, digamos, ¿no? Entonces, Antonio Núñez de Miranda está publicando estas cosas y esto me encanta, Andrea, la famosa Carta de Monterrey, que es la autodefensa espiritual que hace Sor Juana y en donde dice, señor Antonio Núñez de Miranda, yo ya no me quiero confesar con usted. O sea, imagínense, era de cada monja se va a confesar de por vida con un solo señor. Y Sor Juana le dice en esta carta, yo con usted ya no, bye. Y hablando de lo que mencionabas del padre Núñez, en una plática doctrinal, él dijo, una monja perfecta debe ser como un difunto. Ni tiene trato humano, ni visita, ni es visitado. Que era algo de lo que decías en esta parte como de celo, de envidia. Y Sor Juana lo expresa con otras palabras, pero sí le dice, pues yo no he buscado la fama,
no es para que me reclame o que se ponga celoso. Yo no he publicado porque yo quiero, o a veces no he escrito porque yo quiero, sino porque me lo solicitan. O no es que yo pida que tenga visitas, sino pues los virreyes vienen a visitarme o las personas vienen a visitarme, ¿no? Es esta parte a lo que Sor Juana intenta como defenderse ante esta pues misoginia que se enfrentaba con el padre Núñez. O sea, imagínense decir que una mujer, en este caso porque las monjas pues, son mujeres, deben ser vistas como un difunto, ser invisibles, desaparecer como quien dice del mundo, ¿no? Estar encerradas en su celda. Y también que Sor Juana se pregunta, o sea, las mujeres, ¿qué no se supone que tienen alma racional como los hombres? ¿Y por qué no gozaran el privilegio de la ilustración, es decir, del estudio, como los hombres? Ella misma ya desde el año que esta carta fue escrita, en 1682, pues ya expresaba estos puntos de vista que ella tenía y que se le hacían incongruentes, ¿no? Mucho tiempo no se sabía qué había pasado había como una laguna en la historia de Sor Juana porque había desaparecido Núñez de Miranda de su vida y no se sabía qué había pasado. Hasta que se descubrió esta carta, pues relativamente hace poco, y pudimos saber que lo que había pasado es que Sor Juana había, vamos a decir, despedido a su confesor. Tengo aquí unas citas que saqué así de la Carta de Monterrey. Vayan a leerla, por favor. Es que está cañón. Dice, por ejemplo, yo tengo este genio. Si es malo, yo me hice. Nací con él y con él he de morir. Y luego le dice cosas como, ¿qué precisión hay en que esta salvación mía sea por medio de vuestra reverencia? Esto está cañón porque es hasta herético. ¿No podrá ser por otro medio? ¿Restringióse y limitóse la misericordia de Dios a un hombre? Este tipo de declaraciones, en donde ella ya está cuestionando la ley de la iglesia, porque ella también va a decir, ¿por qué yo me tengo que relacionar con Dios? Como con el intermediario de un hombre o de un tercero. No puedo yo como tener esta relación, ahora sí que tú a tú, con Dios, con lo divino. Eso iba en contra de la ley católica, ¿no? Y eso, por supuesto, nosotros estamos hablando de que wow, Sor Juana, qué chingón, pero por supuesto que esto no va a caer bien en las autoridades eclesiásticas de la época y llama la atención, digamos, va a llamar la atención y va a empezar una cierta persecución de Sor Juana. Oigan, pero antes de continuar con este tema, vamos a escuchar esta capsulita. ¿Sabías que Sor Juana fue una escritora que denunció las desigualdades de género y raciales de la época que le tocó vivir? Nueva España era una sociedad multirracial. Indígenas, afroamericanos y españoles convivían en el territorio con un abierto racismo heredado de la tradición católica española. La Iglesia decía que indígenas, afroamericanos y mujeres no tenían alma. A los indígenas y las mujeres, hasta eso, les bautizaban. Pero a los afroamericanos, de plano, les prohibían entrar a las iglesias. Nada de esto pasó por alto Sor Juana, y en textos como el villancico a San Pedro Nolasco, se encargó de denunciar estas injusticias sociales. Lo que parecían textos sagrados, dedicados a santos y padres de la Iglesia Católica, estaban revestidos de denuncias. Además, escribía en lenguas originarias y sobre tradiciones que ya existían en estas tierras. En el Divino Narciso, por ejemplo, se atreve a rescatar al principal dios de los mexicas, Huitzilopochtli. Nobles mexicanos, escribe, celebrad al gran dios de las semillas. Bueno, y me parece interesante también mencionar en la carta que habíamos estado platicando antes de la capsulita, la carta de Sor Juana al padre Núñez, conocida como la Carta de Monterrey, en que Sor Juana se da cuenta que al padre Núñez le duelen los aplausos que hay hacia ella, hacia su figura, porque ella misma dice, ¿de qué envidia no soy blanco? ¿Qué palabra digo sin recelo? Las mujeres sienten que las exceda, los hombres que parezca que los igualo. Unos no quisieran que supiera tanto, otros dicen que había de saber de más. Entonces también es esta parte que ella incluso expresa, no solamente recibió
críticas y ataques, quiero suponer, por parte de su confesor, del obispo de Puebla, que ya hablaremos de él, o de otras figuras masculinas con las que ella tenía contacto, sino yo quiero creer que también incluso dentro del convento, pues en esta parte que dice, las mujeres sienten que las exceda, pues también había cierto recelo, cierta envidia hacia Sor Juana, que era alguien que estaba llamando la atención al interior del convento, no solamente al interior, sino también al exterior, hacia el mundo, a lo mundano, por decirlo así, ¿no? Como ella lo llega a mencionar en alguna parte. Y también me llama muchísimo la atención que en esta carta ella admite haber leído a los poetas, oradores y filósofos profanos y de haber aprendido de ellos innumerables bienes. Y bueno, decíamos efectivamente que todas estas denuncias, toda esta voz que está alzando Sor Juana, pues no va a pasar desapercibida. Tampoco es como que, ay, a Sor Juana así era y se le permitió, no. O sea, ella estaba diciendo y estaba expresando, pero sí se va a articular pues así iba a decir una cierta persecución, pero no, sí es una persecución franca y abierta en su contra que va a desembocar cuando ella, bueno, no, ella no la publica, pero cuando escribe la carta atenagórica, que no vamos a entrar como en tecnicismos de qué se trata, pero nada más les voy a contar que pues es un documento que ella escribió refutando a un padre que se llamaba Antonio Vieira. Entonces este tal Antonio Vieira dio un sermón de cierta cosa religiosa y Sor Juana lo refuta y lo refuta muy bien porque efectivamente era una mujer muy inteligente. Y entonces teniendo, aquí esta parte de su historia está rara, teniendo una conversación con alguien que no se sabe quién es, le dice, oye, Sor Juana, tu refutación está muy interesante, ¿por qué no la escribes? Y Sor Juana la escribe y resulta que casualmente ese texto llega a manos del obispo de Puebla y el obispo de Puebla lo imprime y lo publica. Y va a despertar un escándalo, si nos ponemos como en términos de la época actual, va a despertar un escándalo mediático. Esta carta, que yo digo que sirvió de pretexto ya nada más para perseguirla, porque ya lo que platicamos de lo que ella estaba diciendo en la carta de Monterrey, lo que sucedió con su confesor, lo que ustedes escucharon en la cápsula que estaba Sor Juana denunciando las injusticias sociales y raciales, ya nada más yo siento que a la autoridad le faltó un pretexto para decir, ya alguien calle a esta monja, por favor, y fue la carta atenagórica. Entonces, pues sí, ¿no? Sí hubo como una especie de escándalo mediático porque se publica esta carta. No cae bien que una mujer esté refutando a un hombre, a un padre, y va a haber un tal soldado que va a publicar, yo siento que alguien, no tengo muy claro esta parte de su historia, para mí me genera todavía ciertas neblinas, pero se van a publicar ciertas cosas, digamos, en la prensa de la época a raíz de la carta atenagórica. Y una de esas publicaciones es una carta de un tal soldado que pues critica fuertemente a Sor Juana. Le dice además que es una hereje, así se lo dice, que cómo es posible que ande publicando cosas en contra del padre Antonio Vieira y por lo tanto en contra de la Compañía de Jesús. Le dice que la carta atenagórica es un crimen y que es una carta herética. Esa acusación de hereje ya es muy fuerte porque pensemos que es la época de la Santa Inquisición, una institución que persigue, encarcela, tortura y mata a la gente que piensa en contra, digamos, de lo propuesto o de lo impuesto por la Iglesia. Entonces tú tienes publicado un texto que alguien lo está acusando de hereje, pues fue algo muy fuerte. Y la cosa es que este texto de Sor Juana iba acompañado por un prólogo de una tal Sor Filotea, que ahora sabemos que es el obispo de Puebla. Entonces, cuando el soldado acusa a Sor Juana de hereje, acusa también a Sor Filotea de hereje, y eso yo siento que despertó ya las alarmas en algunos
pues en algunos padres o en gente que sabía que Sor Filotea era el obispo de Puebla, como que dijeron, pues si quieren a la monja acúsenla de hereje, pero aguas al obispo de Puebla no. Entonces se empezaron a publicar otros documentos para defender a Sor Filotea, pero yo digo que esa defensa iba en realidad para el obispo de Puebla y también defendieron a Sor Juana, no les quedaba tanto como que de otra, ¿no? Y ya para terminar esto que les estoy contando, hubo un último detonante y es un discurso que va a dar otro padre que se llama Javier Palavicino. Va a dar este discurso en la iglesia del convento en donde profesa Sor Juana. Ya se había despertado todo este escándalo y entonces el padre da más bien este sermón que se llama, ¿no? Y defendiendo a Sor Juana, defendiendo abiertamente a Sor Juana, dice, oigan, las mujeres también tienen derecho de estudiar y tienen incluso derecho de enseñar. Habla muy bien de Sor Juana, pero ese día, en esa misa, había un censor de la Inquisición que denunció el discurso porque dijo, oigan, aquí hay este padrecito que no está hablando de los padres de la iglesia ni de los santos de la iglesia, está defendiendo a una monja. Entonces se presentó una denuncia ante la Inquisición que existe, que está ahí y que menciona a Sor Juana. Entonces sabemos ahora, aquí empezó, ¿no? Como la persecución, y sabemos ahora que hay una denuncia en los archivos de la Inquisición indirectamente. Es contra Javier Palavicino, pero allí está mencionada Sor Juana, como que ya le traían ganas, ¿no? Sí, efectivamente, a Sor Juana, como dices, ya le traían ganas desde mucho tiempo previo, desde años antes, y creo que este fue un pretexto para poder como silenciarla o intentar que dejara de ser como una figura tan pública, ¿no? Y lo que, como tú dices, que llama la atención y es motivo de escándalo en su época, porque sí, ya explicaste que fue un súper escándalo y que empezaron las cartas y a decir, a defenderla, a criticarla, pues es porque en realidad Sor Juana se metió en un tema que era únicamente permitido de hablar y de mencionar, únicamente permitido para los hombres, no para las mujeres y mucho menos para una monja. Es decir, ella hace un debate teológico y hablar sobre estos temas, pues es algo que estaba prohibido para las mujeres. Mencionemos también que esta carta pues fue publicada sin su permiso y ni siquiera ella le llamó así, sino que fue publicada como carta tenagórica, que significa nada más como dato así curioso, digna de la sabiduría de Atenea, que sabemos que es la diosa de la guerra y de la sabiduría. Entonces, pues es algo que es de llamar la atención, ¿no? Esta parte en la que ella fue atacada y en la que ella responde a través de la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que como tú ya mencionas, detrás de Sor Filotea está el obispo de Puebla, que él se sentía como con el derecho de reprenderla o de llamarle la atención, pero pues lo hizo también como atrás de una máscara, ¿no? Es decir, como de monja a monja, le escribe como la monja Sor Filotea a la monja Sor Juana y también es una pregunta que yo tendría, ¿por qué lo hizo detrás de esta máscara? Y hay estudiosos que dicen, no, pues es que no, él no se quería como poner al nivel de ella o no sentía como que era como el momento correcto. No sé, ¿tú qué opinas al respecto, Magdalena? Fíjate que como les decía, yo tengo ciertas neblinas en esta parte de la historia de Sor Juana, porque al principio yo también pensaba que el obispo de Puebla reprendía a Sor Juana a través del seudónimo de Sor Filotea, pero ahora no estoy tan segura, como que me da la impresión que Sor Juana y el obispo de Puebla tenían una amistad sincera. ¿Y por qué usa el seudónimo el obispo? Hijo, no, no lo sé, no lo sé. O sea, no sé si tenía que ver con que pues yo no me voy a meter, no me voy a meter porque de por sí ya sé que Sor Juana pues anda ahí en cierto escándalo, pero la quiso publicar porque confiaba, ¿no? En su genio. No, no lo tengo muy claro, la verdad, pero lo que sí
sí observo es que hubo una amistad sincera entre el obispo de Puebla y Sor Juana. Hubo unas cartas posteriores que se intercambiaron en donde están como de que dicen qué hacemos, le respondemos o no al soldado, no, o sea, estaban, ¿cómo te diré? Como que sí les levantó cierta Preocupación, ¿no? preocupación, exacto, les levantó cierta preocupación todo lo que estaba pasando, ¿no? Pero antes como de pasar a esa parte, hay que platicar de la respuesta a Sor Filotea, porque es Sí. el documento, ¿no? Sí, algo que a mí me encanta y que creo que ya te lo había compartido es que qué bueno que por cierto punto, o sea, esas personas que la quisieron como denunciar, atacar, criticar, gracias a esas personas nosotros tenemos esta carta, la respuesta sobre Filotea, que es su autobiografía. Gracias a estas críticas podemos conocer un poco más el dato que ya decía, ¿no? Que Sor Juana aprendió a leer desde muy pequeña. Ella va narrando como todo esto y va platicando en la respuesta, pues su propia infancia, su propia adolescencia e incluso pues un poco más sobre sus pensamientos ya de madurez, ¿no? Sobre sus obras de madurez, en donde en esta carta ya pues sí responde que no quiere ruido con la Inquisición. Entonces, pues gracias a que Sor Juana logra escribir esta carta como para intentar defenderse, de decir que su amor sí es por los libros y que ella fue que los libros fueron sus maestros, por ejemplo, ¿no? Habla de la parte de la educación a la cual ella no tuvo acceso porque no pudo ir a la universidad, como ya lo habíamos mencionado. También en esta carta me encanta que ella habla pues sobre los filósofos, sobre sus lecturas. A través de esta misma carta podemos ir descubriendo su biblioteca, ¿no? Es decir, a través de lo que ella va compartiendo, podemos ir escuchando sus citas, porque su estilo es como de ir diciendo, ah, fulanito decía tal, Aristóteles, Sócrates, Santo Tomás, es decir, a través de estas citas que ella va dando, podemos ir conociendo qué era lo que ella leía, qué era lo que ella estudiaba y qué era lo que a ella le llamaba la atención, ¿no? Porque sí tuvo acceso y tuvo una biblioteca súper extensa, le encantaba como coleccionar libros, había personas que incluso desde España le mandaban libros, le pedían que opinara, que escribiera, y ella muchas de sus cosas que escribió de sus escritos, por decirlo así, fueron por petición de alguien más, ¿no? O para participar en una obra dentro del convento, o para hacer el arco triunfal, etcétera, ¿no? Pero ella expresa que lo único que ella escribió como de corazón y por propia pasión fue un poema que se los recomiendo ampliamente y Magdalena coincidirá conmigo, que es Primero Sueño, donde podemos ver todo ese profundo conocimiento y amor que Sor Juana tenía hacia los libros y pues hacia el conocimiento, ¿no? Sí, no, no, el sueño hay que leerlo sí o sí. Y hablando del heteropatriarcado, mencionar que, ya voy aquí yo de sospechosista, ¿no? Pero el sueño, precisamente como lo menciona Andrea, un título, digamos, oficial que le pusieron es Primero Sueño, pero Juana lo menciona como el sueño nada más. Entonces, como que le quisieron y ¿cómo se dirá? Como en la descripción del poema, le pusieron en la editorial. No sé, no me acuerdo bien, pero como Aquí poema lo o versos, tengo. a ver, Primero Sueño, que así intituló y compuso, entre corchetes, este poema, la madre Juana Inés de la Cruz, imitando a Góngora, ¿no? Que supongo que es lo que tú vas a mencionar para y te cedo la palabra, pero es esta parte como de decir, o sea, imitando a Góngora, que quién es Góngora, pues es un hombre, es alguien con estatus, ¿no? exacto, justo para allá iba. Es el gran poema de Sor Juana, el gran poema de la literatura en español, por encima de las soledades de Góngora, perdón Góngora, pero sí. Y Sí. y le quieren poner que es imitando a Góngora, y además no tiene nada que ver con nada de lo que escribió Góngora en las soledades. Es muy superior el sueño, en forma sí, en forma es una silva, etcétera, entonces en eso sí se parece a las soledades, pero el fondo, como dirían los estudiosos, no tiene nada que ver y es muy superior. Sor Juana ahí hace
como una autobiografía de su alma y de su visión del cosmos, ¿no? Pero antes de clavarnos en el sueño, yo quería decir de la respuesta a Sor Filotea, como tú decías, qué bueno que la persiguieron, porque entonces Juana hace esta carta que le manda al obispo de Puebla para defenderse, se tiene que defender, es su autodefensa intelectual. Es ahí donde vamos a descubrir a Sor Juana defendiendo los derechos de la mujer por escribir, por estudiar, por publicar. O sea, imagínense eso lo que significa para quienes nos dedicamos a las letras. Estos son los primeros pasos de las mujeres. También tenemos derecho al espacio en la literatura y en el estudio de lo que sea. Entonces, esa es la gran, ¿qué será? Como el gran aporte de la respuesta a Sor Filotea, que resulta, según tengo entendido yo, el primer documento feminista, o vamos a llamarle de defensa de los derechos de la mujer en América. O sea, imagínense lo que eso significa para la historia no de las mujeres, sino de la humanidad, ¿no? Hay una parte que me encanta y que les quisiera leer porque habla un poco de su infancia que dice, pero yo despiqué el deseo en leer muchos libros, varios que tenía mi abuelo, porque su abuelo también, pues ella creció con su abuelo en la hacienda, y dice, sino que bastasen castigos ni represiones a estorbarlo. De manera que cuando vine a México se admiraban no tanto del ingenio cuanto de la memoria y noticias que tenía en edad que parecía que apenas había tenido tiempo para aprender a hablar. Entonces es una carta que de verdad la respuesta a Sor Filotea, así se titula, vale la pena y los invitamos a que la lean. La verdad ni siquiera es como súper extensa, pero sí podemos descubrir muchísimas cosas del pensamiento de Sor Juana y de sus motivaciones principales para poder continuar pues en este camino que era la literatura, ¿no? Las letras. Ujú. No, se te pone la piel china de leer a Sor Juana, la verdad, de leer las cosas que con mucha valentía dice en esta carta, a propósito de la cual, vamos a escuchar una siguiente cápsula para que vean lo cañona que estaba esta mujer, la denuncia que hace en este párrafo de la respuesta a Sor Filotea. ¿Qué inconveniente tiene que una mujer anciana, docta en letras y de santa conversación y costumbres, tuviese a su cargo la educación de las doncellas, y no que éstas o se perdieren por falta de doctrina, o por querérsela aplicar por tan peligrosos medios, cuales son los maestros hombres, que cuando no hubiera más riesgo que la indecencia de sentarse al lado de una mujer verecunda, que aún se sonrosea de que la mire a la cara a su propio padre, un hombre tan extraño, a tratarla con casera familiaridad y a tratarla con magistral llaneza. El pudor del trato con los hombres y de su conversación basta para que no se permitiese. Y no hallo yo que de este modo de enseñar de hombres a mujeres pueda ser sin peligro, si no es en el severo tribunal de un confesionario, o en la distante distancia de los púlpitos, o en el remoto conocimiento de los libros, pero no en el manoseo de la inmediación. Y todos conocen que esto es verdad, y con todo se permite solo por el defecto de no haber ancianas sabias. Luego, es grande daño el no haberlas. Bueno, y acabamos de escuchar esta cápsula que a Magdalena y a mí nos pareció muy interesante, porque ahí es donde Sor Juana denuncia que al tener a los hombres como maestros, las monjas o las mujeres pues pueden sufrir hasta cierto abuso y como bien escuchamos en la cápsula hasta el manoseo, ¿no? Entonces ella dice, ¿por qué no una monja anciana, ya sabia, con entendimiento, por qué no puede enseñar pues a las más jóvenes? Porque ellas corren peligro al estar cerca de un hombre o de un padre, en este caso que sería quien les daría las clases, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante cómo la misma Sor Juana va haciendo diferentes denuncias, desde la parte de la censura, de por qué una mujer no puede estudiar, por qué una mujer no puede ir a la universidad, o por qué una mujer puede ser abusada por un hombre, ¿no? Entonces yo creo que es algo
como decíamos, admirable de su parte de poder haber levantado la voz y expresarse sobre todos estos temas de abuso que iban sufriendo, pues, y que ella fue sufriendo a lo largo de su vida, ¿no? Sí, no, qué horror. Yo cuando leí este párrafo que Sor Juana habla abiertamente del manoseo que sufren las mujeres al estudiar con los padrecitos, dije, "¡Ah! Esto está, o sea, esta mujer sí estaba cañona". Entonces, bueno, pues como les decíamos, todas estas denuncias van a tener una consecuencia y es la persecución y una abierta censura. Ya Juana al principio pudo publicar y pudo ir haciendo todo esto porque tenía ciertos privilegios, era amiga de los virreyes, era amiga del obispo de Puebla, o sea, tenía amigos poderosos, pero los virreyes se van. Se nos está pasando contar que Sor Juana, además, estaba siendo perseguida por el arzobispo de Nueva España, que era verdaderamente la autoridad política por encima incluso de los virreyes, que es Aguiar y Seijas, este personaje siniestro que es un abierto misógino, la verdad. Hay un episodio que cuentan que él dice que cuando llegaba a los conventos, por ejemplo, que limpiaran el piso por donde habían pasado las monjas para que entonces él pudiera caminar por ahí. O sea, era un abierto misógino. Y este personaje está detrás de toda la censura y de toda la persecución de Sor Juana. Ya dijimos que ya tiene una denuncia en la Inquisición. Ya la Sor Juana ya dijo muchas cosas que ya la institución ya no puede seguir pasando. Y finalmente es la época que le tocó a vivir a Sor Juana. No logra ella, no sale avante, ¿no? La logran censurar. Le van a quitar su biblioteca, le van a quitar sus instrumentos musicales, sus instrumentos científicos, porque la mujer estudiaba de todo, ¿no? Entonces, pues le quitan todo y la obligan a renunciar, seguramente, ¿no? Un poco con la amenaza de la Inquisición, muy seguramente la lograron callar. Y finalmente Sor Juana va a escribir un documento muy sospechoso que se llama Protestas de la Fe, en donde ella renueva sus votos de monja, a los que ya dijimos no era devota, lo firma con su sangre y lo va a firmar como yo la peor. Y deja de escribir, para siempre deja de escribir nuestra Sor Juana, y casualmente este documento lo van a publicar y lo van a difundir en todos los conventos de monjas de Nueva España, y llega de que hasta Portugal, de que hasta el virreinato del Perú, en un abierto, la verdad, diciendo, miren cómo la monja rebelde se cayó. Y ahí va para todas las monjas, para que no quieran andar de revolucionarias con sus pensamientos, ¿no? Y pues esa es el fuerte final de la vida de Sor Juana, porque deja de escribir y pareciera ser que esa pasión vital se apaga, y 1 año, 2 años después de esto, Sor Juana muere. Sí, efectivamente, Sor Juana fallece en 1692, prácticamente después de la Carta Tenagórica, 2 años después. Ella se ofrece como voluntaria para atender y cuidar a las monjas que estaban enfermas. Había habido un brote de peste en el convento, y ella se ofrece y, como quien dice, casi, casi se sacrifica. Entonces, me parece pues un final un poco triste en este sentido, porque sí, pues lograron amenazarla y lograron su censura, literalmente, pues a través de la amenaza del Santo Oficio, de la Inquisición, y también porque este obispo que ya mencionaste, Aguiar y Seijas, pues era alguien súper misógino, que ya tú dijiste una anécdota y yo digo otra anécdota de él. Por ejemplo, él decía que no podía ver a las mujeres, entonces entrar al convento quería pues que todas las monjas estuvieran en su celda. Oigan, y ya para terminar, para que no se nos haga súper larguísimo este episodio, nada más comentar algo que continúa hasta nuestros días y que tiene que ver con perpetuar, o más bien con que seguimos viviendo bajo este sistema heteropatriarcal. Ya contamos el final de la vida de Sor Juana, y sin embargo, sus biógrafos, su primer biógrafo, un padrecito católico, por supuesto, se hace una versión como medio manipulada de Sor Juana.
La cuenta como una monja, casi la quiere santificar. La cuenta como una monja muy devota, que al final de su vida entendió que su verdadera vocación era Dios, por eso dejó de estudiar. Y esta mentirilla se va a ir replicando en biógrafos, hombres, casualmente padres de la Iglesia Católica, que van a ir replicando esta historia de Sor Juana hasta nuestros días. Pero bueno, no todo es tan triste o tan trágico, porque gracias a la divinidad, ¿no? Tenemos los escritos de Sor Juana, en donde podemos conocer su verdadera historia, en donde podemos conocer su talante, su carácter, su revolución, y que por supuesto es una inspiración para todas las mujeres o para todo ser humano que cuestione el sistema injusto en el que vivimos, ¿no? Entonces, ya, vayan a leer a Sor Juana, por favor. Sí, pues esperamos que les haya gustado y que les haya dejado esa semillita y esa inquietud por continuar conociendo un poco más sobre esta gran mujer, ¿no? Este súper personaje, escritora, que hasta nuestros días sigue siendo vigente por sus denuncias. Sí, exacto, porque desgraciadamente sus denuncias, 300 años después, las seguimos padeciendo en todo. O sea, injusticia de género, injusticia social, injusticia racial, arrastramos desgraciadamente todo eso hasta nuestros días. Pero pues sí, vayan a leer a Sor Juana. Esperamos que les haya gustado este episodio, que se hayan divertido, que se hayan inspirado, que les haya despertado la conciencia, y pues nos escuchamos en una siguiente emisión. Te agradezco muchísimo, Andrea. No me hubiera divertido yo, ni esto sería lo mismo, si no fueras tú quien me acompaña en este proyecto. Muchas gracias. No, al contrario, a ti, Magdalena, por invitarme a participar en este proyecto. Como ya se dieron cuenta, se nos fue el tiempo, nos apasiona tanto que se nos fue el tiempo. Pero bueno, nos escuchamos a la siguiente vez. Adiós. Bye, bye. Si te gustó este episodio de Pupila Dilatada, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en redes sociales. @soy Magdalena y @la tertulia de Minerva.